Vamos a continuar con el siguiente subtema, que es el subtema de proyector de un vector sobre un subespacio. En este video entonces nos vamos a concentrar primero en estudiar la definición a que nos referimos cuando hablamos de la proyección de un vector sobre un subespacio. Vamos a hacer algunos ejercicios para encontrar precisamente esto que llamamos la proyección. Y un teorema, uno de los más importantes quizá de este tema, que es el teorema de proyección, ¿sí? El cual nos va a dar algunas certezas que vamos a poder aplicar directamente en el siguiente tema de aplicación. Este ya sería un tema de aplicación de una aproximación por mínimos cuadrados, y eso se puede formar precisamente gracias a este teorema de proyección. Entonces vamos a iniciar platicando un poco acerca de qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de una proyección, que en realidad cuando nosotros llegamos a este curso pues ya tenemos idea de qué trata o a qué nos referimos cuando hablamos de una proyección, ¿sí? Entonces, como siempre en todos los temas que hemos tratado aquí, pues lo que vamos a hacer es hacer una generalización de conceptos, pero siempre echando mano o tomando ventaja de que ya conocemos algo de entrada, ¿sí? Entonces, como en muchos o en todos los conceptos que hemos trabajado en esta asignatura, pues siempre empezamos definiendo todo en el marco de un espacio vectorial. En este caso vamos a utilizar como base el espacio vectorial B. Entonces existe un espacio vectorial B y como todos los temas de este curso lo que nos interesa es un espacio vectorial que tenga un producto interior definido, para que entonces podamos encontrar conceptos como normas, como distancia, ángulo entre vectores y todos los conceptos de métrica de un espacio vectorial gracias a que tiene un producto interior definido. Entonces existe un espacio vectorial B y este espacio vectorial tiene un producto interior. Además, así como en los últimos temas que hemos tratado, vamos a asumir que existe un espacio W, un subespacio W. Este subespacio W pertenece o es un subconjunto del espacio vectorial B. ¿Qué propiedades cumple para que nosotros le podamos llamar subespacio? Bueno, ya sabemos del tema de espacios vectoriales que además de contener al vector 0, tiene que cumplir los axiomas de cerradura para la suma y para multiplicación por escalar, y entonces ya le podemos llamar como un subespacio vectorial. Entonces tenemos un espacio vectorial y tenemos un subespacio vectorial. El tercer elemento va a ser el vector que queremos proyectar. En este caso, este vector le estamos llamando B, que es un vector cualquiera del espacio vectorial B, y que en principio, o lo que nos va a interesar es que no pertenezca al subespacio W, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente lo queremos proyectar a ese subespacio W. De alguna forma, lo que estamos haciendo es forzando a que pertenezca a ese subespacio W. ¿Por qué estamos forzando a que pertenezca? Porque lo que ustedes pueden notar de este vector que está aquí abajo, que es lo que ya vamos a llamar la proyección, este vector sí pertenece al subespacio W, ¿sí? Entonces, por algunas razones, para algunas aplicaciones nos va a interesar que un vector que no pertenece al subespacio, vamos a forzar a que pertenezca, ¿sí? Evidentemente eso tiene sus implicaciones porque para nada podemos decir como generalidad que este vector es igual a este. Si fueran iguales, entonces no hay ninguna implicación involucrada. En el momento que nos damos cuenta que este vector de aquí y el de abajo no son iguales, entonces evidentemente vamos a caer en un error, que vamos a platicar mucho de esto en el siguiente tema de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, tres elementos: espacio vectorial B, un subespacio vectorial definido y un vector que queremos proyectar. La notación de la proyección que vamos a utilizar en este curso es esta que tenemos aquí, donde el nombre del vector va a seguir siendo el mismo vector que estamos proyectando, pero le vamos a añadir un subíndice. Este subíndice va a llevar el mismo nombre del subespacio, de tal suerte que podamos leer a esto como la proyección del vector B sobre el subespacio W. Y entonces siempre que veamos un vector con un subíndice que está asociado a un subespacio vectorial, lo que vamos a decir es que estoy hablando de la proyección de ese vector sobre el subespacio. Y eso nos va a ser muy útil porque así como cuando hablábamos de matrices, por ejemplo, de transición, pues esas matrices forzosamente tenían que estar referidas a ciertas bases. Igual un vector de coordenadas, ese vector de coordenadas tenía que estar referido o asociado a una base para que significara algo para mí y pudiera hacer uso de ese vector o de esa matriz de transición, igual con matrices asociadas a transformación. Entonces siempre que yo hable de una proyección, tengo que saber sobre qué subespacio es esa proyección.
Y la proyección va a ser precisamente eso. Este vector que está en cualquier posición en el espacio vectorial lo voy a proyectar sobre el subespacio, ¿no? Acuérdense que, bueno, esto es un esquema, solamente es un esquema. Aquí no hay rigurosidad gráfica ni conceptual, solamente estamos esquematizando para que podamos platicar de forma pedagógica muchos de los conceptos que están aquí involucrados. Y entonces eso es a lo que vamos a llamar como proyección. La proyección de un vector B cualquiera que pertenece al espacio vectorial sobre el subespacio W. ¿Cómo podemos entonces recordar o hacer una analogía de qué es la proyección? Bueno, vamos a retomar el ejemplo que yo les comentaba en videos anteriores, donde podríamos hacer una analogía y decir que este espacio vectorial B pues es la habitación en la que ustedes se encuentran en este momento. El subespacio W lo vamos a entender como una mesa que está posicionada en alguna parte de la habitación o el suelo. También platicábamos que el suelo podría ser como un subespacio, pero vamos a concentrarnos en una mesa, ¿no? Sin mucha rigurosidad. Entonces esto podría ser como una mesa. Este vector B pues podría ser por ejemplo una pluma o un lápiz que ustedes coloquen en este momento en su mesa, más o menos haciendo la misma posición que tiene aquí el vector B. ¿Cómo podríamos identificar la proyección? Pues si ustedes tomaran su celular, ahorita todos los celulares tienen linterna, y utilizan la linterna y proyectan luz hacia abajo, de tal forma que se proyecte una sombra sobre la mesa. Pues es precisamente lo que buscamos hacer con la proyección, ¿sí? Esa sombra que se proyecta sobre la mesa y que se va a formar bajo el lápiz o el objeto que ustedes decidieron utilizar, me estaría representando un nuevo vector que ahora sí pertenece al subespacio vectorial W y que yo lo encontré proyectando al vector original sobre ese subespacio. Entonces eso es lo que vamos a llamar como proyección. Ahora, ¿cómo es que vamos a calcular la proyección? Pues vamos a echar mano de algunos conceptos que ya platicamos cuando hablábamos del proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Si ustedes se fijan en esta expresión, que es la que nos va a permitir calcular la proyección, se parece bastante a esta que utilizábamos en el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Vamos a olvidarnos por un momento de este vector B subíndice I y nos vamos a concentrar precisamente en la suma que tenemos del lado derecho de la expresión, ¿sí? ¿Qué nos decía esta suma? Bueno, si ustedes recuerdan cuando queríamos calcular al vector W2, por ejemplo, ¿sí? También vimos gráficamente qué era lo que estaba ocurriendo y lo que ocurría era que estábamos proyectando al vector B2 sobre el vector W1 y íbamos a encontrar un nuevo vector en el cual tuviéramos certeza que iba a ser ortogonal a ese vector W1 y que matemáticamente, si nosotros trasladábamos las matemáticas detrás de esto a una representación gráfica, lo que estábamos haciendo era precisamente la proyección de un vector sobre otro. De tal suerte que cuando queríamos encontrar al tercer vector ortogonal, esta suma ya tenía dos sumandos, donde uno consistía en la proyección del vector B3 sobre el vector W1 y después el mismo vector B3 sobre el vector W2. Y que gráficamente nosotros podíamos construir un plano con esos vectores W1 y W2 que ya eran ortogonales. Y la proyección que estábamos encontrando nos garantizaba que íbamos a poder construir un tercer vector que fuera ortogonal a esos dos anteriores. Y también platicábamos, eso ya no lo pudimos ver de forma gráfica, que si quisiéramos un cuarto vector en un espacio de dimensión 4, entonces esta suma iba a tener 3 elementos y que el cuarto vector que iba a resultar al resolver todo esto era un cuarto vector ortogonal a los otros 3. Entonces es precisamente lo que queremos hacer ahorita. ¿Qué diferencia encontramos en la expresión anterior a esta? Bueno, que si nosotros vamos al denominador de esta expresión, tenemos que es el producto interior de un vector consigo mismo. Y que esto nosotros lo podemos leer como la norma al cuadrado. ¿Qué pasaría entonces si W subíndice K, que es este vector, fuera un vector unitario? Pues lo que va a pasar es que la norma va a ser igual a 1. Lo que es equivalente a todo este término sería 1. Si este término es 1, entonces yo lo puedo quitar completamente aquí del cociente y solamente trabajaría con este término que es, digamos, el numerado. Y es lo que tenemos aquí abajo en la proyección, ¿sí? Para que yo pueda calcular entonces la proyección de un vector sobre un subespacio,
mediante esta expresión, porque hay otras formas para encontrarla. Si yo quiero utilizar esta expresión, estos dos elementos que están denotados con la letra E y un subíndice I, son vectores que pertenecen a una base que tiene que ser ortonormal. Es decir, de la infinidad de bases que nosotros podríamos encontrar aquí para el espacio vectorial o el subespacio W, existe una que se constituye con los vectores E1 y E2 y que se va a tratar de una base ortogonal. Recordamos entonces que para que yo le pudiera llamar a esta base ortogonal, pues primero tenía que ser una base, entonces tiene que ser un conjunto de vectores que sean linealmente independientes, ¿sí? En este caso estoy asumiendo E1 y E2, pero esto es generalizado a una base con 3 elementos, con 4 elementos, así está n elementos, ¿no? Aquí como el esquema me representa un plano, pues resulta más lógico que hablemos de un subespacio de dimensión 2, pero se puede extrapolar, ¿sí? Para que podamos llamarle a una base como ortonormal, ya que tenemos una base, pues tendríamos que estar seguros de que la base primero fuera ortogonal. Es decir, que todos los vectores que componen a esa base pues fueran vectores ortogonales entre sí. En este supuesto de que la base solamente tenga dos vectores, entonces el producto interior de E1 con E2 tendría que ser igual a 0 para poder decir que se trata de una base ortogonal. Y ya que estoy seguro de que la base es ortogonal, entonces necesito revisar que sea ortonormal. Y para que yo le pudiera llamar a una base o un conjunto como ortonormal, pues además de ser ortogonal, es que todos los vectores que la componen sean vectores unitarios, es decir, que las normas de los vectores sean todas iguales a 1. En este caso la norma de E1 tendría que ser igual a la norma de E2 y las dos iguales a 1. Y entonces ya tengo una base ortonormal y ya puedo aplicar esta expresión que tenemos aquí. Al igual que en Gram-Schmidt, pues esta suma está en función o va a ir creciendo mientras más elementos tenga la base. En Gram-Schmidt crecía mientras más vectores yo quería ortogonalizar. Aquí si mi base solamente tiene dos vectores, pues esta suma va a tener solamente dos sumandos. Si tiene muchos vectores mi base, entonces esto va creciendo dependiendo de qué tantos vectores tenga la base. Y esto nos permite encontrar la proyección. A veces a esto se le añade el término de proyección ortogonal. ¿Por qué ortogonal? Porque si yo estoy haciendo esta proyección sobre vectores que ya eran ortogonales, así como pasaba en Gram-Schmidt, que es lo mismo que estamos evaluando, pues tengo la certeza de que lo que estoy haciendo son proyecciones ortogonales. Es decir, que el vector este que tenemos aquí, ¿sí?, va a ser ortogonal a todo el subespacio. Al ser ortogonal a todo el subespacio, pues podríamos decir que esto pertenece al complemento ortogonal. Y entonces lo que tengo es una proyección ortogonal que lograría si nuestro ejemplo del lápiz, la mesa y la luz del celular, pues colocan su celular justamente en la posición que garantice que, digamos, la trayectoria que va a tener aquí la luz hasta que se genere la sombra, pues esté formando un ángulo de 90 grados sobre toda la mesa, ¿sí?, visto en forma esquemática y en términos simples. Y entonces eso es a lo que le vamos a llamar como proyección, que más adelante vamos a platicar del teorema de proyección y después lo vamos a aplicar en la deducción de la ecuación de mínimos cuadrados. Vamos a hacer entonces un ejemplo para que nos quede claro cómo utilizar esta expresión, ¿sí? Y es este ejemplo que tenemos aquí. Entonces nos están dando un subespacio vectorial, que en este caso es un subespacio de polinomios de grado 2 o menor a 2. Entonces pertenece este subespacio al espacio vectorial que comúnmente trabajamos y que conocemos como P subíndice 2. En ese espacio nos están dando una base que contiene dos elementos, entonces podemos hablar de un subespacio de dimensión 2. Y nos dicen que esta base es ortonormal. Todo esto, el planteamiento del problema, pues está dado para un espacio vectorial P subíndice 2 con un producto interior definido con la siguiente regla de correspondencia, ¿sí?, que es una regla que ya hemos trabajado en ejercicios y que básicamente lo que vamos a estar relacionando pues son los coeficientes de polinomios, los vamos a ir multiplicando cada uno con su correspondiente. Por ejemplo, para un polinomio P y un polinomio Q vamos a ir multiplicando términos independientes, que sería A0 y B0, y le vamos a sumar el producto de los coeficientes asociados a los términos lineales y después los que están asociados a los términos de x cuadrado. Y vamos a ir sumando todo eso.
Si hiciéramos un isomorfismo R3, pues esto no es otra cosa más que el producto interior usual en R3. Lo que nos piden, pues precisamente para aplicar lo que acabamos de estudiar, pues es determinar la proyección B subíndice A. ¿Qué nos indica esto? La proyección de un vector B sobre el subespacio A, ¿sí? De un vector B igual a x cuadrada menos x más 2, y este vector B entonces pertenece al espacio vectorial P subíndice 2. Entonces, como siempre, la primera recomendación pues es hacer una interpretación gráfica o esquemática del problema, y vamos a utilizar esto que hemos venido platicando. Entonces, en nuestro problema todo está definido en el marco de la existencia de un espacio vectorial, que en este caso se conoce como P subíndice 2, contiene cualquier polinomio de grado 2 o menor. De ese conjunto infinito de polinomios, nos vamos a concentrar en aquellos que caben en este conjunto que tenemos definido aquí. Este conjunto A contiene a todos los polinomios que tengan la estructura de la forma ax cuadrada más bx menos 2a más 3b. La estructura general del espacio vectorial P subíndice 2 pues es ax cuadrada más bx más c, dependiente entonces de a, de b y de c. En este subespacio solamente depende todo de a y de b. El coeficiente que nos va a dar el término independiente entonces se va a calcular en función o a través de combinaciones de estos números a y b. Entonces, dentro de toda la infinidad de polinomios que podemos ubicar en P subíndice 2, los que quepan en este conjunto son los que pertenecen a un subespacio de P subíndice 2, y que es el subespacio A. Entonces, esto que tenemos aquí va a ser el subespacio A. El tercer elemento, si ustedes recuerdan, pues era la existencia de un vector, la existencia de un vector cualquiera del espacio vectorial P subíndice 2, que en este caso aquí lo tenemos definido. Es el polinomio x cuadrado menos x más 2 en nuestro esquema. Lo vamos a ubicar aquí. Ese sería entonces el vector B que yo quiero proyectar. Es un vector B que en principio pertenece a P subíndice 2, pero no pertenece al subespacio A. ¿Sí? Habrá algunos ejercicios donde yo por error, bueno, no por error, pero a lo mejor no me pongo a revisar si esto pertenece a A o no pertenece a A. Y entonces quiero proyectar un vector que ya existe dentro del subespacio A sobre ese subespacio A. Matemáticamente no va a pasar nada, la ecuación de proyección lo que me va a arrojar es el mismo vector del cual partí. Voy a trabajar un poquito de más, pero no pasa absolutamente nada, ¿no? No voy a caer en un error. Entonces, como consejo, podríamos revisar siempre al inicio del problema si esto pertenece o no pertenece al subespacio. En este caso no pertenece, entonces este polinomio lo podemos ubicar por aquí. ¿Y qué vamos a buscar en este problema? Que lo que nos están pidiendo es esto, ¿no? La proyección de ese vector B sobre el subespacio A. Y bueno, aquí está denotado W', que es lo que usualmente vamos a reservar esa notación siempre que hablemos de un vector que pertenezca al complemento ortogonal. Entonces, el paso 1, siempre que queramos encontrar la proyección de un vector sobre un subespacio, pues está dado por utilizar esta expresión. Esta expresión, entonces, nunca se nos tiene que olvidar que estas letras E, ¿sí?, representan a los miembros de una base ortogonal. Se presta mucho a confusión de que a veces se nos olvida que esta base tiene que ser ortonormal, y entonces trabajamos con una base cualquiera. Esta base tiene que ser ortonormal y tiene que serlo para el producto interior que me están definiendo en el problema, es decir, con esta regla de correspondencia que tenemos aquí. Entonces no se nos tiene que olvidar, tiene que ser una base ortonormal. Si yo tengo una base que no es ortonormal, mi primer paso sería hacerla ortonormal. Es decir, primero ortogonalizarla y después garantizar que todos los vectores sean unitarios mediante un proceso de normalización. Pero entonces esta base tiene que ser ortonormal. Otra cosa que no se me tiene que olvidar es que es una base del subespacio y no del espacio vectorial. Es decir, yo me puedo confundir y entonces aquí proponer una base que sea ortonormal, pero que sea una base del espacio vectorial P subíndice 2. Yo estaría en un error, porque lo que yo quiero es proyectar sobre este subespacio A. Entonces la base que tengo que proponer tiene que ser una base de dos vectores y dos vectores que pertenezcan o que me generen a este subespacio A.
y una base ortonormal. Entonces, que no se nos olvide siempre en esta expresión, si la quiero utilizar así como está, esto tiene que ser elementos de una base ortonormal y una base del subespacio. En este problema pues es precisamente lo que me están dando una base B y es una base que ya es ortonormal y que es del subespacio A. Entonces yo puedo utilizar esto directamente, este sería el elemento E1 y este sería el elemento E2 y ya los puedo sustituir aquí en la expresión sin ningún problema. Repito, si yo no conociera una base ortonormal, si aquí no mi problema bien aquí podría ni siquiera darme una base, ¿no? Podría decir nada más sea el subespacio A en este espacio vectorial, con este producto interior, proyecto este vector sobre el subespacio A, sin decirme ninguna base. Entonces va a ser trabajo mío el tener que proponer una base y garantizar que esa base que estoy proponiendo sea ortonormal, o si no proponer cualquier base y hacer todo el proceso necesario para construir una base que sea ortonormal en función de la que propuse. En este caso, pues una ventaja es que ya me están dando una base que es ortonormal, entonces la puedo utilizar sin ningún tipo de problema. ¿Y cómo utilizar esta expresión? Pues se parece mucho, ya comentábamos la similitud, porque es para algunos, en términos simplistas, pues es lo mismo que Gram-Schmidt, ¿sí? Viene de ahí y lo podemos interpretar como algo muy similar. Y entonces, utilizándola de forma similar, este subíndice n pues depende de la dimensión del subespacio vectorial, es decir, la cantidad de vectores que tenga la base del subespacio. En este caso tiene dos vectores, entonces mi suma va desde i igual con 1 hasta n, que n vale 2. Entonces voy a tener aquí dos términos, que son los que aparecen aquí abajo. ¿Cómo los voy a obtener? Pues voy a cambiar primero toda i que aparezca en la expresión por 1 y luego por 2 y salen estos términos que están aquí. Y todo lo que resta pues es sustituir y resolver siempre con la regla del producto interior que tengamos definida en el problema. Y entonces es lo que se hace aquí abajo, ¿no? Para resolverlo de forma más sencilla, pues yo les sugiero que se concentren primero en un sumando, primero calculen uno, después el otro y al final ya nada más los sumo. Esto sobre todo cuando tengo productos interiores que pueden estar un tanto laboriosos de evaluar. Y entonces, para el primer término tengo el producto interior del vector que quiero proyectar y el elemento 1 de la base que es ortonormal, ¿sí? Algo que puede complicar un poco el álgebra de este tipo de ejercicios es que cuando yo trabajo con bases ortonormales de subespacios, puede ser común tener aquí coeficientes de este tipo, ¿no? Donde en algún punto fue necesario normalizar los vectores y por normalizar, pues ustedes ya saben que se trata de multiplicar por 1 sobre la norma. Y la norma, pues cuando no se simplifica, siempre nos va a quedar en función de una raíz. Y al quedarnos en función de una raíz, pues vamos a tener, o es muy común que aparezcan coeficientes de este tipo. Y estar operando estos coeficientes es también muy susceptible a que nos equivocamos. Entonces es un proceso que hay que hacerlo con bastante calma. Y estando seguros de que todas las operaciones que vamos realizando, pues estén bien todos los signos, todos los productos, para que no nos equivoquemos. Entonces este sería el vector E1, todo este término. Y así como está factorizado el término 1 sobre raíz de 3, es que lo coloqué aquí, ¿no? Aquí ya está la sustitución de E1. Este es el polinomio B que quiero proyectar. Y cuando resuelva todo este producto interior que me va a dar como resultado un escalar, lo voy a multiplicar otra vez por el vector E1. Entonces, como sugerencia para evitar confusiones y no estar operando tantos números, tantos cocientes, yo sugeriría factorizar este término del producto interior. Por las propiedades del producto interior sabemos que lo podemos sacar sin problema. Y este también lo podemos sacar, ¿no? Entonces estaría multiplicando 1 sobre raíz de 3 por 1 sobre raíz de 3. Esto nos daría como resultado un tercio, que va a quedar ya fuera de toda la evaluación que voy a hacer de este lado. Y este tercio no lo voy a operar sino hasta el final. Entonces lo que sigue sería evaluar este producto interior y ahora sí voy a utilizar la regla de correspondencia del problema, que es esta que copié aquí, donde decíamos que sencillamente voy a ir operando términos independientes, coeficientes de x lineal y coeficientes de x cuadrado. Eso significaría que aquí tendría 2 por 1, que es este término, menos 1 por 1, este de aquí, y 1 por 1, este de acá.
me va a resultar una escalar como en todo producto interior. Realizo la suma, aquí me quedaría 2 menos 1 más 1. Este término se hace 0, entonces nada más me quedaría 2 de todo el producto interior que tenía aquí. Y ahora aquí tengo pues varias opciones. Bien, podría multiplicar este 2 tercios, que me va a resultar de 2 por 1 tercio, por el polinomio, y tener entonces 2 tercios de x cuadrado más 2 tercios de x más 2 tercios. O dejarlo así factorizado, no pasa absolutamente nada. Y este sería entonces el resultado del primer término. Para el segundo término, pues voy a seguir operando al vector b, ¿sí?, sobre los vectores de la base ortonormal. Ahora el elemento 2 de la base ortonormal, que sería este de aquí, 1 sobre raíz de 42 por todo ese polinomio, ¿sí? Entonces hago la sustitución, vector b, vector e2, y otra vez aquí aparece el vector e2. Otra vez factorizo 1 sobre raíz de 42, y entonces al multiplicarse por 1 sobre raíz de 42 me queda nada más 1 sobre 42. Producto interior de estos dos polinomios, términos independientes, 2 por menos 5, 1 por menos 1 y 1 por 1, o perdón, 4 por 1, o 1 por 4. Sería esta expresión, simplificamos, desarrollamos, sumamos, nos va a quedar menos 7. Y este menos 7 sobre 42 lo puedo escribir como menos 1 sexto, que multiplica a este polinomio. Finalmente, lo que voy a hacer es, ya tengo los dos resultados parciales de la expresión, de la expresión que me permite calcular la proyección. Voy a sustituir y sumar. Ya cuando los calcule de forma independiente, pues esta sustitución ya nada más es una suma muy sencilla. Acuérdense que cuando estamos sumando polinomios, pues lo sumo cada coeficiente dependiendo del grado que tenga x. Por ejemplo, los coeficientes de x al cuadrado, los coeficientes de x lineal y los términos independientes. Entonces, por ejemplo, aquí tendría 2 tercios menos 4 sextos, y ese sería el coeficiente de x cuadrado. Entonces aquí tengo la operación necesaria. Después sería 2 tercios menos 1 sexto, y ese va a ser el coeficiente de x. Y finalmente 2 tercios más 5 sextos sería el término independiente. Para hacer esta suma, pues sería conveniente dejar todo en función de sextos, y ya podemos realizar la suma sin ningún tipo de problema. Total que al final nos va a resultar este polinomio. Este que tiene que ser un polinomio que sí pertenece al subespacio A, y que yo puedo interpretar entonces como la proyección de ese polinomio b, del cual partí, sobre el subespacio A. ¿Sí? Entonces así es como se calculan las proyecciones. Es un tema que aparece en muchos ejercicios tipo serie. En muchos de ellos nos piden la proyección, o además de pidiendo la proyección, nos la piden de otra manera que ahorita vamos a comentar, ¿sí? Entonces lo que sigue es que hablemos de este teorema de proyección. Este teorema de proyección, en términos bien simples, lo que nos dice es que nosotros no vamos a ser capaces de encontrar otro vector dentro del subespacio W distinto de la proyección que sea más cercano al vector B. ¿Qué significa eso? Que si volvemos a los mismos conceptos que teníamos, un espacio vectorial B, ¿sí?, un subespacio W y un vector B que nosotros queremos proyectar, y supongamos que, como en el ejemplo que acabamos de resolver, ya lo proyectamos y ya conocemos a esta proyección de B sobre W, ¿sí? Nosotros podríamos calcular la distancia que existe entonces entre este vector B y su proyección sobre W, que es este término que tenemos aquí. Si recuerdan la ecuación o la fórmula, la expresión con la que calculábamos la distancia, lo que hacíamos era restar los vectores, los cuales queríamos conocer la distancia, y calcular la norma. Eso nos daba entonces la distancia que existía entre B y la proyección de B sobre W en este caso. Y decíamos que mientras más cercanos eran estos vectores, esa distancia pues se acercaba mucho a cero, y lo que podíamos decir era que los vectores son muy similares, ¿no? De tal suerte que para que dos vectores tuvieran una distancia igual con cero, pues la única opción era que los vectores eran iguales. Entonces, vectores muy distantes entre sí son vectores que son muy, muy diferentes. Entonces, ¿qué nos dice ese teorema de proyección? En realidad, en el subespacio W existen infinidad de vectores. Por ejemplo, aquí podríamos nosotros imaginarnos que existe otro vector. Por acá podría existir otro vector. Todos ellos son vectores
pertenecen a W. Lo que nos dice este teorema de proyección es que el vector que pertenece a W y que es más cercano al vector B va a ser la proyección. No hay otro vector que sea más cercano a B que pertenezca a W que su proyección sobre el subespacio. No hay uno solo. Esto va a ser muy importante después cuando hablemos de... Cuando aterricemos todo esto a lo que podríamos aplicarlo directamente, que son aproximaciones de problemas, ¿no? Como vamos a platicar en mínimos cuadrados. En nuestro ejemplo de hacer una analogía de que esto era una habitación, esto era una mesa y esto es un objeto que estamos proyectando con la luz de nuestro celular. Esto lo podríamos interpretar como que si ustedes empiezan a mover su celular, a proyectar distintas sombras en algún ángulo que tenga en su celular, pues la sombra se va a parecer a este vector que pusimos aquí. En otro ángulo se puede parecer al de acá. Y en uno donde ponen perfectamente vertical la luz, entonces se estarían formando este vector de aquí que es la proyección. Lo que nos dice este teorema es que la distancia que existe desde el vector B hasta esta supuesta sombra y esta distancia que existe para acá, pues son distancias evidentemente más largas que la que existe de B a su proyección, que es completamente ortogonal. Ninguno de estos vectores va a tener una distancia menor. Y eso lo podemos traducir en esta desigualdad. Esta desigualdad lo que me dice es que si yo calculo la distancia de B a la proyección de B sobre W, esta siempre va a ser menor que la distancia que existe entre B a un vector W, donde este vector W es cualquiera del subespacio W menos pues aquel que es la proyección, ¿no? ¿Por qué? Porque para el caso que W sea igual a la proyección, pues tengo lo mismo de ambos lados de la desigualdad, entonces esto no se va a cumplir. No hay entonces otro vector de W distinto de la proyección que sea más cercano que su propia proyección. Si seguimos este esquema, que no se nos olvide que nada más es un esquema, y nos imaginamos una vista lateral, es decir, que estamos viendo, este sería el punto del observador y lo estamos viendo desde acá, pues nosotros podríamos ver al subespacio W como una línea horizontal, este sería el subespacio W. ¿Sí? El vector B, que está aquí, pues lo veríamos prácticamente como un vector completamente vertical. Este sería entonces el vector B. ¿Qué pasa si nosotros entonces proyectamos a este vector B? Bueno, pues su proyección estaría justamente aquí. Aquí se vería solamente un punto y esa sería su proyección. Si nosotros empezamos a encontrar otros tipos de proyecciones, si volvemos al ejemplo de la luz y el celular, esto sería equivalente a que nosotros estemos proyectando la luz en esta dirección. Pero si la proyectamos por acá, entonces la sombra se va a mover un poco y tendríamos por acá a la nueva proyección. ¿Qué me dice este teorema? Que la distancia que existe entre este punto y su proyección siempre va a ser menor a la distancia que pueda encontrar entre este punto y cualquier otro punto que pueda ubicar sobre esta línea recta. Y eso nosotros lo podemos imaginar si nosotros tomamos esto como el centro de una circunferencia y esto como su radio y tratamos de trazar aquí una circunferencia que bueno, ahí más o menos salió. Pues precisamente estaríamos formando una circunferencia que solamente va a tocar a esta recta en un punto y ese punto precisamente va a ser la proyección. Al ser el radio de esta circunferencia la distancia que existe entre el vector y su proyección, entonces puedo notar que si yo tengo una proyección que me genera un vector por acá, pues esta distancia va a ser claramente mayor que la distancia que yo tengo del vector a su proyección, que estaría marcada por esta circunferencia. ¿Sí? Y entonces es una forma en la que nos podemos imaginar esquemáticamente este teorema de proyección. Pero lo que no se nos tiene que olvidar pues es precisamente lo que nos dice, que la distancia de un vector a su proyección va a ser la distancia más corta, ¿sí? Sobre del vector al subespacio. Es decir, cualquier otro vector que tomemos del subespacio va a tener una distancia más grande. Y en este siguiente ejercicio, pues es solamente para que nosotros nos demos una idea de que esto se va a cumplir. No es una validación general, solamente es para un caso particular que a nosotros se nos puede ocurrir, ¿no?
Entonces dice, con los resultados del ejercicio anterior comprueba la validez de la expresión, la desigualdad que acabamos de comentar, para un polinomio P que pertenezca al subespacio A. Nosotros vamos a proponer al polinomio, solamente queremos probar que la desigualdad se cumple para algún caso en particular, ¿sí? Y entonces la información es la misma, estamos en un espacio vectorial P subíndice 2, tenemos aquí entonces al subespacio A, al vector B que conocemos del problema anterior, ya encontramos a la proyección del vector B sobre el subespacio A, y lo que nos piden entonces es encontrar la distancia que existe entre B y su proyección y la distancia que exista entre B y cualquier polinomio P que podamos ubicar aquí. Es decir, aquí nosotros vamos a proponer a un vector P, el que nosotros queramos, y vamos a calcular la distancia que existe entre B y su proyección y la vamos a comparar con la distancia que existe entre B y P. Y esta distancia entre B y su proyección tendría que ser menor, porque estoy hablando de la proyección precisamente ortogonal. Y entonces, para estos yo les propuse el polinomio P igual a x más 3, ¿sí? El cual resulta, si nosotros tomamos la expresión del subespacio, que es esta, del enunciado anterior, que es a igual a ax cuadrada más bx 2a más b. Si sustituimos los valores de a igual a 0 y b igual a 1, entonces resulta precisamente este polinomio que estoy proponiendo. En realidad puede ser cualquiera que a ustedes se les ocurra, incluido el vector 0. ¿Por qué el vector 0? Porque esto, al ser un subespacio, pues sabemos que aquí existe el vector 0. Entonces sustituimos y vamos desarrollando ambos lados de la desigualdad. Recordamos que el vector b era igual a x cuadrada menos x más 2. Eso lo podemos ver del enunciado del ejercicio anterior, x cuadrada menos x más 2. Recordamos también que la proyección al final llegamos a un resultado que era igual a 1 medio de x más 3. Y entonces lo que tenemos aquí es el vector b menos su proyección, que es 1 medio de x más 3. Y esto tiene que ser menor que x cuadrada menos x más 2, que es otra vez el vector b, menos el polinomio p que acabamos de proponer, ¿sí? Aquí en realidad le hace falta unos corchetes, porque debe de ser todo afectado por el signo negativo, así como está se lee mal, ¿sí? Entonces, si nosotros desarrollamos las restas primero, acuérdense que siempre que queramos calcular las distancias, pues va a ser conveniente que primero hagamos la resta y luego la norma de ese nuevo vector. Y tendríamos x cuadrada, no existe término de x cuadrada aquí, entonces queda igual, menos x le vamos a restar el producto de menos 1 medio por x, ¿sí? Y nos quedaría entonces menos 3 medios de x. Después tendríamos más 2 como término independiente y le vamos a restar el producto de menos 1 medio por 3. Entonces tendríamos 2 menos 3 medios, que nos va a quedar 1 medio positivo. Del lado derecho pues tenemos x cuadrada, otra vez no se va a simplificar con nada, menos x nos va a quedar menos 2x, más 2 menos 3 nos queda menos 1. Calculamos la norma de estos dos vectores, recordando que tenemos que seguir utilizando el mismo producto interior definido en el problema 1, que es este de aquí, que era básicamente ir multiplicando los coeficientes de los polinomios. Y esto, al ser el producto interior de un vector consigo mismo elevado a 1 medio, porque ese es el concepto de la norma, pues equivale a tener a los coeficientes elevados al cuadrado. ¿Sí? Realizamos todas las operaciones y entonces al final del lado izquierdo obtenemos que la distancia que existe entre b y su proyección es raíz de 7 medios y que esto pues definitivamente es menor a raíz de 6. Y se comprueba la expresión y en realidad ustedes podrían probar con cualquier otro vector que pertenezca al subespacio A y se tendría que cumplir esta desigualdad. No existe entonces otro polinomio más cercano que pertenezca a A que su proyección. Aquí les puse una pregunta adicional que yo creo que con lo que comentamos ya estaba lo suficientemente claro. Nos pregunta si el vector B menos BA, ¿cuál sería ese vector? Pues sería este de aquí, ¿no? Aquí está expresado como en términos de norma, ¿sí? Una magnitud.
Pero si yo le quito aquí las barras de la norma y yo quisiera encontrar al vector que describe esta línea que tenemos aquí, pues sería b menos b. Entonces aquí preguntan si ese vector pertenece al complemento ortogonal de A, y la respuesta es que sí. Hay muchas formas de comprobarlo. Una de ellas podría ser encontrar si recuerdan el ejercicio, el último ejercicio que hicimos en el último video, donde vimos que podíamos expresar a un vector cualquiera del espacio como la suma de un vector que pertenezca al subespacio A, en este caso, más un vector que pertenezca al complemento ortogonal. Ya conocemos a B, conocemos a este vector que pertenece al subespacio, entonces podríamos despejar para encontrar a este de aquí. Y con eso ya estaríamos comprobando que como es la única forma en la que se puede formar a este vector como una suma, pues que esto tiene que pertenecer al complemento ortogonal. La alternativa, que es la forma en la que yo lo estoy planteando aquí para que repasemos cómo obtener el complemento ortogonal, pues es precisamente primero encontrar el complemento ortogonal del subespacio A. Y una vez que ya encontramos ese complemento ortogonal, aquí, perdónenme, me hizo falta, estos dos tienen que ser como superíndices, ¿sí? Para que seguir consistentes con la notación. Yo les sugiero primero encontrar el complemento ortogonal de A y después verificar que este vector B menos BA, es decir, B menos su proyección, pertenece a ese complemento ortogonal. Y también les sugiero que aquí pausen el video y para que lo tomemos como repaso encuentren el complemento ortogonal del espacio vectorial A y después regresemos para hacer la comprobación de que efectivamente este pertenece al complemento ortogonal. Si hubiera alguna duda de cómo encontrar el complemento ortogonal, entonces ya pueden regresar al video. ¿Sí? Bueno, para encontrar el complemento ortogonal, dijimos que el primer paso va a ser proponer una base del subespacio. ¿Sí? Aquí podríamos utilizar la base ortonormal que estaba definida en el problema, pero en realidad podemos utilizar cualquier base. ¿Sí? Y la base que yo decidí utilizar pues es aquella que sale como usualmente hacíamos en el tema de espacios vectoriales, pues haciendo unos y ceros en esta expresión. A igual con 1 me quedaría x cuadrada menos 2 y b igual con 1 y a igual con 0 me quedaría x más 3. ¿Sí? Y voy a trabajar con esa base. Entonces paso 1, una base cualquiera del subespacio. Y aquí ya tenemos la base. Paso 2, voy a proponer un vector que represente a cualquiera del espacio. Ya no del subespacio, sino del espacio. El espacio es p subíndice 2, cualquier polinomio de grado 2 o menor. Está entonces representado por esta expresión, a x cuadrada más bx más c. ¿Qué sigue? Bueno, si yo quiero encontrar a todo el conjunto de polinomios que sean ortogonales al subespacio A, pues que vamos a hacer productos interiores de este vector que acabamos de proponer con cada uno de los elementos de la base B del subespacio. Y voy a igualar esos productos interiores a 0. Y entonces desarrollo. ¿Qué regla vamos a utilizar? Pues la misma que venimos utilizando en todos los problemas de este video. Si desarrollamos entonces estos productos interiores, pues vamos a obtener términos independientes, menos 2 por c, nos va a quedar menos 2c. Aquí no hay x lineal, entonces nos quedaría 0. Y 1 por a, que son los coeficientes de x cuadrada, entonces nos quedaría menos 2c más a. El segundo producto interior sería 3 por c, más 1 por b, más 0 por a. Entonces solamente nos quedaría 3c más b. Tenemos entonces estas dos ecuaciones para un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿sí? El cual podemos ver que es indeterminado. Entonces vamos a hacer un cambio de variable sobre c. ¿Por qué? Porque las dos ecuaciones dependen de c y va a resultar muy sencillo dejar a A y a B en función de c y hago el cambio de variable sobre c y entonces obtengo los valores de A y de B. Entonces el cambio de variable sobre c igual a acá, donde acá es cualquier número real. Si yo despejo de aquí a va a ser igual a 2 veces c, pero como c es igual a k, entonces a es igual a 2k. Y de aquí si despejo b es igual a menos 3c, pero c es igual a k, entonces b es igual a menos 3k. Entonces el polinomio al final, que lo habíamos propuesto como ax cuadrada más bx más c, pues resulta ser igual a 2kx cuadrada menos 3kx más k, que son los valores de a, de b y de c
respectivamente. ¿Cómo comprobamos que esta expresión para el complemento ortogonal está bien? Pues si yo resuelvo el producto interior de este contra un vector que represente a cualquiera del subespacio, ya no del espacio sino del subespacio, es decir, este polinomio que acabamos de encontrar contra aquel que está en la estructura del subespacio A, ¿sí? Por aquí tenemos al subespacio A, aquí, ¿no? Que sería el polinomio entonces ax cuadrada más bx menos 2a más 3b. Si yo resuelvo este producto interior, entonces me tendría que dar 0 sin importar qué valor en los reales está tomando k, a, b, y en este caso son todas mis variables. ¿Con qué regla de producto interior? Pues siempre con la misma que estoy trabajando en todo el problema. Y entonces aquí sería este término independiente por el término independiente del otro polinomio. Tendría menos 2a más 3b por k. Después tendría menos 3b por k o k por b. Y finalmente 2k por a. Entonces tendría esta expresión. Cuando yo desarrolle el producto de menos 2a por k, lo voy a poder cancelar con más 2k por a. Y aquí más 3k por b, lo resto de 3k por b me va a quedar 0. Finalmente entonces este es el complemento ortogonal. ¿Para qué lo queríamos? Pues lo queríamos para verificar que el vector b menos su proyección pertenece a este complemento ortogonal. Y entonces b menos su proyección va a ser igual a este polinomio que tenemos aquí. Y me doy cuenta que si yo sustituyo en esta expresión un valor de k igual a un medio, pues me doy cuenta que el polinomio que voy a generar es precisamente este, que es el que corresponde al polinomio b menos su proyección sobre el subespacio. Y entonces sí pertenece, ¿no? Este es un paso completamente adicional, no es necesario que lo hagan en ningún ejercicio, pero es para que nos demos cuenta que precisamente este vector que yo puedo formar aquí, ¿sí?, pertenece al complemento ortogonal. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer uso de esta propiedad que trabajábamos en el video anterior, esta de aquí, que me decía que yo podía expresar a un vector cualquiera del espacio vectorial como la suma de un vector que pertenezca al subespacio más un vector que pertenezca al complemento ortogonal. Yo puedo utilizarla para encontrar proyecciones, ¿sí? Es decir, si yo conozco esto y conozco a este vector que pertenece al complemento ortogonal, puedo encontrar la proyección solamente despejando de esta ecuación, de forma mucho más sencilla que estar evaluando la expresión que vimos aquí, ¿sí? De igual forma, si a mí me interesa conocer a este vector y ya conozco a b y su proyección, pues no es necesario que me ponga a encontrar el complemento ortogonal y todo lo que necesito para el complemento ortogonal. Lo que puedo hacer es solamente despejar de esta ecuación y voy a encontrar a este vector w'. Entonces puedo utilizar esta ecuación a conveniencia dependiendo de la información que tengo. Y entonces no va a ser necesario estar evaluando siempre esta expresión de aquí. ¿Cuándo sí va a ser necesario? Bueno, cuando yo nada más conozco al vector b, pero no conozco ni a su proyección, ni a este elemento de aquí, que pertenece al complemento ortogonal. Ahí sí va a ser necesario entonces que nosotros utilicemos esta expresión para encontrar la proyección. O podríamos utilizar todo el procedimiento para encontrar complemento ortogonal. Encontramos a este vector y ya luego podríamos encontrar la proyección con la expresión anterior. Bueno, vamos a concluir aquí el video y en el siguiente tema vamos a platicar de mínimos cuadrados.